Ahí está. Ya está, Pati. Ok, bueno. Hola, muy buenas tardes. Pues ahora estamos otra vez en este espacio. Este es un espacio tanatológico, es el área en donde vamos a hablar de temas tanatológicos. El espacio se llama Vivir la Pérdida y pues estamos de regreso. Ya tenía un buen rato que no hacemos videos, pero bueno, ya estamos de regreso. Y bueno, va a estar con nosotros Ariel, este, para hablarnos más, pues más a fondo de estos temas de pérdidas, duelos y demás. En esta ocasión, pues vamos a hablar de duelo por la pérdida de la salud, la independencia o la movilidad, porque hay muchas enfermedades que lamentablemente pues llegan a estos, pues a estas limitaciones de ser independientes o de no podernos mover pues con la facilidad que teníamos en algún momento, ¿no? Entonces, pues bueno, bienvenidos y espero que pues reflexionemos un poco sobre estos temas. Hola Ari, ¿cómo estás? Hola, Pati. Muy bien, muchas gracias. Y sí, como bien dices, ya tenía ratito que no habíamos grabado video. No estábamos de vacaciones con los videos, No, teníamos trabajo y una vez más me responsabilizo porque no habían sido las chicas, sino era yo quien las estuve yo moviendo y yo les dije, no, chicas, ¿saben qué? Mejor dejamos a un lado los videos, pero pues, vamos a tratar de adaptarnos otra vez, ¿no? Porque de vienen retomarlos. cambios, ¿no? Y retomar y retomar y retomar. Y Pati, muchas gracias porque además eliges un tema bien interesante, un tema que pareciera que si hubiéramos estado conectados, porque he estado pensando mucho en el tema de enfermedades, inmovilidad, ¿no? No más Mm. allá que con los pacientes, sino que como en mi persona. Pero buen tema, buen tema. Vamos a ver qué tal. Bueno, sí, tengan, ahora sí que conozcan que él acaba de enterarse de este tema porque no le había comentado. Yo así como que dijo, ah, ok, vamos a hablar de ese tema. Ya te De eso, tocaba. sí, ya, tocaba tocar Ok. temas como muy personales. Pues es que luego, como dices, ¿no? Primero están sentimos en nosotros para poderlos también, pues, presentar a la gente en general, ¿no? Pero Ujú, bueno, este tema, vamos a hablar un poquito también, porque la pérdida normalmente casi siempre la tocamos como en la muerte, ¿no? O ujú. sea, la pérdida de alguien en muerte, pero otras pérdidas que a veces no las relacionamos con duelo son como este tema de la pérdida de la salud. Entonces es importante que también el proceso del duelo lo enfoquemos un poquito a pues a esta pérdida de la salud que a veces no sabemos por qué lo relacionan o sentimos esta tristeza, esta falta, estas pocas ganas, porque pues estamos en un proceso de duelo, pero no lo identificamos como tal. Ujú. Entonces, bueno, ¿qué significa vivir un duelo por perder la salud, la independencia o la movilidad? Pues bueno, yo creo que más allá de qué significa, Qué bueno. es como ir identificando que justo también esto es como una pérdida, pero no es una pérdida, no sé, como nombrar que sea injusta, ¿no? Porque muchas veces nombramos que las pérdidas son injustas, ¿no? Yo creo que Sí. esta es una de las tantas pérdidas que nunca la pensamos, nunca la imaginamos, mucho menos quizás la contemplamos, ¿no? Y de ahí puede que, ahora como una definición, pues la veamos como algo trágico, porque se vive trágico, se vive muy doloroso, con mucha angustia, y además que no nada más una sola persona la vive o la resiente, sino hay un grupo, ¿no? Ya sea hijos, pareja, familiares, amistades, ¿no? Y que además, así como vamos y que tenemos estos pues servicios gubernamentales, hospitalarios, bueno, muy Sí, decadentes cada vez más, y no demasiado. servicios, y deja tú de los decadentes, costosos, y los privados sumamente costosos, ¿no? Impagables por fácil, yo creo que el 90% de la población son Sí, impagables, ¿no? Entonces, un buen tema, creo yo.
sí, son temas, como dices, pues si ya los empezamos a aterrizar en la parte monetaria, inalcanzables, para la mayoría, como dices, habrá gente que, bueno, pues sí lo puedo pagar, pero para la mayoría sí están como en esta parte de lo privado, muy fuera del alcance, ¿no? Y entonces la mayoría de la gente, pues lo vamos a vivir en casa conforme te adaptes a lo que tengas en casa, ¿no? Ya sea tu propia casa o casa de, si vives con algún, como dices, tu pareja, tus hijos, tus padres, tus hermanos, o hasta si vives solo, bueno, peor, ¿no? Todavía en ese sentido. Ujú. Pero bueno, sí, es un tema importante, creo. A mí también me llamó la atención porque justamente voy a tratar con una persona que justo no puede salir, ¿no? En cuestión de, de movilidad, y pues también me puse a pensar en eso, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que tampoco tienen la facilidad de acudir a estos espacios, al espacio acá con nosotros de Catapsic, o a muchos otros como simple médico, para medicamentos, para lo básico, vamos, pues todo lo que se tiene que mover familiar, ¿no? O sea, como dices, el apoyo de los familiares en este caso, que ya no es nada más tengo una cita y voy, sino todo lo que se tiene que organizar Ujú. prácticamente para, ¿no? Sí, todo lo que visiblemente la gente pudiera ver, pero también hay muchas cosas invisibles, ¿no? Oh, Como por ejemplo tiempos, como por ejemplo claro, quién lleva a quién. Digo, si es, digamos, no sé, me pongo a pensar, el padre de familia, la madre de familia, bueno, algún familiar, perdón, algún familiar, ¿no? ok. Y hay un grupo de personas que se pudieran coordinar, quizás eso lo facilita, ¿no? Fíjate que es Sí. algo como muy curioso porque cuando hay muchas personas, eso lo facilita, pero pareciera que lo económico no está, pero pareciera que no están de acuerdo. Oh, son una Ah, serie, o sea, por donde le quieras ver a este tema, mucho desgaste, dolor, presión, complicado, y, complicado. y no nada más para la familia, vamos, sino también para la persona, el hecho, ahí viene mi segunda pregunta, ¿no? El hecho de sentirse como incapacitado y como una carga, ¿no? Que es el tema a veces que pasa mucho en la mente de las personas, ¿no? Ujú. Es normal sentirse triste, enojado o frustrado después de una pérdida de este tipo. Es muy normal y yo también diría que muy natural sentirse en distintos tipos de emociones, ¿no? E incluso también hasta tener este como pensamiento de decir ya no quiero vivir, ¿no? Porque sí, Sí, si nos ponemos ya no nada más en los zapatos de la persona, ¿no? Si nos ponemos en la cama, en la sábana, ¿no? En el lugar donde está la espacio, persona, ¿no? Sí. sí, o sea, uno dice, híjole, yo no sé si esto es vida, ¿no? Fíjate, Pati, que ahorita que lo comentas, a mí me ha tocado cuidar o me ha tocado hacer servicios de a veces fuera, eh, Ujú. o por ejemplo escuchar pacientes que tienen a sus familiares y este tema de las movilidades, híjole, qué complicado, ¿no? Qué complicado, qué desgaste, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Y fíjate que cuando el enfermo lo está viviendo, claro que surgen estos pensamientos, ¿no? De, Claro, no, pues ya, no, soy una carga, ¿no? Y exacto. eso, fíjate que eso está bien que lo piensen, está bien que lo piensen, porque es una forma también como de sacar este sentimiento de inconformidad, este sentimiento que les agobia, pero también llega un momento en el que tanto se lo adjudican que Ujú. cuando los llevas, ¿no? Porque me ha tocado en primera persona que cuando los llevas al servicio hospitalario, híjole, no, o sea, o no caminan, no cooperan, o sea, también han introducido en la mente tantas cosas que a veces desorganizan, ¿no? Y yo creo Sí, que se desquician y terminan por desquiciar también a los cuidadores, ¿no? es lo que te iba a decir. Primero ellos y uno que trata, hablo desde afuera, ¿no? Tú que tratas de apoyar y ayudar y que ya hiciste, moviste cielo, mar y tierra por organizarte para y a la mera hora, no quiero ir. ¿Qué? Ujú, Porque pasa, ¿no? ujú, O dile que no venga, porque ya no quiero.
Ujú. Y- Justo, como ese tipo de manías de ya no me lleven, ¿no? Deja que me Sí, muera, ¿no? O sea, como sí, también sí, de calma, ¿no? O sea, yo estoy tratando de hacer todo lo posible para estar contigo y si a lo mejor tú me ves enojado, cansado, a lo mejor ni siquiera es contigo, es por haber batallado en otro lado, ¿no? O sea, claro. ¿sabes? También creo que se rompe mucho como la comunicación, ¿no? Como que se Sí. distorsiona, creo. Se distorsiona, más bien porque justo es como que cada persona está como muy ensimismada en su tema, entonces ya no hay esta fluidez de la comunicación en estar uno queriendo al otro y el otro queriendo apoyar al otro, entonces, como dices, mucho está en el pensamiento que ya no quiero seguir. Ya veo que todo el mundo está cansado, ya veo que todo el mundo, le estoy cambiando la vida a todos, hay problemas por mi culpa, que es muy común, ¿no? También que es que estoy viendo que todo el mundo está moviendo todo para llevarme o para lo que sea, y no quiero ser carga, Ujú, sí. pero también hay que aceptar esta cuestión, ya estamos ahí, o Ujú, sea, ya no, si se pudiera hacer algo, obviamente se va a buscar ujú, solucionarlo, ¿no? Pero pues en el Inter tienes que ver la manera de, pues apoyar, ya están en este camino, ¿no? Como dicen. ujú. Y espérame, fíjate que ahí, como bien dices, ya estamos ahí y yo creo que también a veces la persona que tiene la enfermedad, digo, con todo respeto, también creo Claro, que tienen que poner mucho más de su parte, ¿no? Porque me ha pasado, lo he escuchado, que por ejemplo ya llegaste al servicio, ya, ok, ya pediste días en el trabajo, ya moviste, ¿no? O sea, ya todo, nos coordinamos, llegamos al servicio hospitalario, resulta que el enfermo no se cuidó, no tomó sus medicamentos, no llevó las indicativas, ¿no? Y entonces es como de, ¿qué creen? Pues la cirugía que estaba programada para dentro de 2 días o el ya estudio, no. pues se regresa y nos vemos hasta dentro de un mes, ¿no? Y entonces es como de, no, qué pesado, ¿eh? Sí, y esto de un mes, en el sector público, bueno, casi nunca aplica un mes, son de 6 meses a 8 meses, cuando menos. Sí, bueno, sí, 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 sí. Pero bueno, ahora, siendo o estando en el papel del paciente, ¿es fácil identificar que estás viviendo un duelo cuando estás en este tipo de situaciones? Qué buena pregunta. No, 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 la verdad es que los pacientes no lo ven como un proceso de duelo, pero tampoco los familiares o las personas que lo acompañan, ¿no? E Claro, incluso algunos especialistas tampoco no lo ven como un proceso de duelo, ¿no? no, Lo ven como un proceso de responsabilidad, culpa, ¿no? O sea, también como que hay un exceso de regaño y nunca lo vemos como un proceso de duelo, ¿no? Y fíjate, cuando estabas presentando a mi mente, estaba en esta parte de, ojalá y pregunte más o menos esto, porque creo que no lo ven y no lo vemos y no lo veremos, ¿no? En algún como momento, duelo. cuando quizás nos toque o le toque a alguien, ¿no? Esperemos que no nos toque, ¿no? No, En carne viva, esperemos que no nos toque. no, Pero creo que sí hay un proceso ahí como muy narcisista, ¿no? Es como un proceso muy narcisista, muy omnipotente de a mí no me va a pasar, a mí no, y entonces cuando te sucede, ¿no? Ahora el enfermo es como, justo, si de por sí es complicado por el tema de la enfermedad y a eso le sumamos los pensamientos narcisistas omnipotentes, o sea, saberse enfermo, verse enfermo, nunca lo percibes como un proceso de duelo. Lo percibes como un proceso de tú fuiste el culpable, todo el mundo es el claro, culpable, incluso hasta Dios, ¿no? Y todas las religiones que tú sí, quieras, ¿no? Y es como, de, ¿por qué yo, no? Pero ya llévame, ¿no? O sea, también como buscando a muchas personas y a muchas cosas o estructuras que se pudieran hacer responsables de esto, ¿no? Porque es tan duro este choque de duelo, ¿no? Tan duro. exacto. Fíjate que aquí yo lo vería como un terremoto más un tsunami más otra tragedia emocional, ¿no? Es como muchas cosas Mm. ahí. Sí, de hecho se juntan demasiadas cosas que como no alcanzas a procesar tan fácilmente como el hecho del el tema de duelo, ¿no? Estás enfocado en la enfermedad, en los síntomas, en cómo te sientes, en todo lo que se está moviendo para que tú puedas acudir o no a una clínica o a un
apoyo médico, que no estás pues pensando claramente, claro, estoy en un duelo, entonces tengo que pasar por el duelo, ¿no? O sea, te Ujú, frustras demasiado. Bueno, lo que yo he visto, ¿no? También, como dices, que la gente sí se siente como entre culpable, molesto, frustrado, todo, todo ujú. un proceso de emociones juntas. Bueno, no sé si esto lo vas a preguntar, Pati, no sé, pero ahorita Ujú. que dices como etapas, fíjate que ante una enfermedad las etapas son más complicadas porque además surgen más, unas se atoran más, unas duran muchísimo más, ¿no? Muchísimo tiempo, sí. Muchísimo tiempo, ¿no? O por ejemplo, he escuchado en pacientes que a lo mejor tienen diagnósticos como de cáncer, ¿no? Y ya la superaron y ya es como de, bueno, va la tranquilidad, pero entonces otra vez, ¿no? Otros estudios y otra vez todo para atrás, ¿no? O sea, Sí. este tema de la enfermedad, híjole, no, de verdad. Y además, otra de las cosas, eh, en estos últimos años he estado como mucho visitando hospitales, o la zona hospitalaria, y de verdad es tan doloroso ver esta situación que vivimos en este país y en otros países, porque no nada más Sí. México, ¿no? Y o sea, y ver también cómo es que hay muchas cosas, ¿no? Porque tan fácil sería también como echarle la culpa al gobierno, ¿no? Como, pues es No, que no hay pero presupuesto y todo, pero también si nos ponemos a pensar, híjole, también como sociedad, también no es que nos preparemos, pero también a veces nos gana esta parte tan omnipotente de que pensamos que a nosotros no nos va a pasar o que no vamos a requerir de estos servicios o de que nosotros estamos bien, ¿no? O sea, y ahí los procesos de duelo, las etapas se tornan más complejas, ¿eh? sí, como que se difuminan, ya no las ves tan claritas como se pudieran ver lo que te decía, en un proceso de muerte de una persona que falleció, ¿no? Como ese tipo de pérdida. Ujú, ujú. Ahora, ¿tú crees que si ya identificaste que estás dentro de un duelo, sea más fácil procesar este tipo de situación? Si ya estás entendiendo que estás ahora sí que la pérdida y entonces, bueno, viene el proceso de duelo por que estoy en una pérdida de mi salud, ¿no? ¿Será más fácil para el paciente, ya que identificó esta parte, sobrellevar la situación de la enfermedad? No creo que va a ser más fácil con el simple hecho de identificarlo. Creo que tiene que identificarlo y creo que tiene que llevar un proceso y permitirse acompañar o permitirse ver de qué manera va a llevar también este proceso, O ¿no? sea, Porque pasar el proceso, no nada más identificarlo. sí, sí, porque mucha gente, claro, de alguna de otra manera, aunque no lo tenga claro, sí sabe, o sea, sí lo menciona, perdón, lo menciona la palabra, que es algo que le duele, que es algo que ha venido a cambiar su vida, Ya. pero tampoco no es algo que digan, bueno, lo voy a mover o lo voy a trabajar o voy a hacer esto como para poder ayudar o facilitar el proceso clínico médico, ¿no? Porque esa es otra cosa también, ¿no? O sea, Aparte, sí, 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 ¿no? Además, además, ¿cómo no desmotivarse ante estos servicios cuando tú llegas a una clínica y tú ya vas, ¿no? Como pues, llevando todo tu proceso y de un momento a otro, pues te ve otro médico, porque eso es algo muy común aquí en sí, México, ¿no? sí, Y mucho. entonces el mismo médico el médico de la institución te dice, el tratamiento que le dieron no está bien, ¿no? Y otra vez vuelven a hacer modificaciones. Y ante estas modificaciones, no, pues que ya tengo otra enfermedad o que ya se detonó otra cosa, ¿no? Y, o sea, sí, es muy complicado, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que, como dices, lamentablemente no tenemos al 100 la confianza porque rolan mucho los médicos también, o están de vacaciones, o están en una operación, o X, Y, Z, pero te toca ver otro médico y es a veces como esta cita perdida prácticamente porque no te saben decir qué está pasando porque no llevan tu proceso, o sea, no llevan tu estudio como tal, o de plano te dicen, no, es que no sé por qué le mandaron esto o por qué no se ha hecho esto otro, cosas así que dices, es que nadie me dijo, o sea, uno como paciente se queda así, es que no me habían dicho que tenía yo que hacer esto,
o que el medicamento no me estaba haciendo efecto como se debía, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Ujú, Ya no está ujú, en tus manos como esa parte y ujú. sí te frustra mucho el hecho de que te cambien la jugada completamente. Sí, y fíjate, ahí yo creo que agregaría un extra, que esto no tiene nada que ver con los familiares ni los pacientes, sino creo que tiene que ver más con el servicio médico clínico, de que a veces también no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Vemos que, no sé, vemos que alguien está llevando como una alternativa, un procedimiento, y llega otro con otra formación, ¿no? O de otra Y escuela, bye. y es como de, no, esto lo están haciendo mal, ¿no? Y entonces lo que yo digo es verdad, ¿no? Y, o sea, como que también a veces clínicamente uno manosea a los pacientes, ¿no? Sí, Sin decir, a ver, bueno, a ver, ¿por qué este médico, por qué el doctor, el que está antes que yo, ¿no? Dejó este tratamiento, ¿no? Pues ver y tratar de llevar ese seguimiento, ¿no? No claro, venir a imponer quizás lo mío y quitar y, o sea, creo que también eso es algo que muy interesante a considerar, ¿no crees? a tomarlo en cuenta. Sí, Ujú, la verdad es que sí. Y bueno, una vez que también ya tienes pues este conocimiento, ¿no? Que estás en un duelo emocionalmente, ¿cuál sería para ti como un consejo para estas personas que ya identifican que están en un duelo de pérdida de salud, ya identifican que, pues sí, es algo doloroso, como tú dices, pero como acomodarlo en la cabeza o acomodarlo en estas emociones para poder sobrellevar mejor, ya no pueden moverse o ya se les dificulta mucho el ser independientes porque ya no pueden. El aceptar esta parte desde la emoción, ¿cuál sería como, dijéramos, un consejo, un tip, un algo que pudiera apoyar, ayudar a las personas que nos están escuchando para poder, pues que vean esta salida, vamos, al final de que sí se puede, ¿no? ay, Pati, eres tramposa. Híjole, fíjate que estoy como pensando, no sé, se me vienen como dos ideas y la primera sería, y a lo mejor hasta va a sonar muy tonta, muy absurda, pero No, una de ellas sería como la paciencia, ¿no? Y la otra sería como también la calma, ¿no? Y creo que la paciencia y la calma justo no se dan porque además no es tanto por el tema de la enfermedad, es porque hemos tenido vidas, y me cuento, ¿no? Porque soy así, hemos tenido vidas o tenemos vidas que siempre son como de trabajar, hacer cosas, tener limpia la casa, ¿no? No faltar al trabajo, la puntualidad, o sea, como tantas cosas que sí son buenas, sí nos ayudan a tener claro. estructura, pero a veces Ujú. también las hemos introyectado tanto, ¿no? Que a fuerza pareciera que tuviéramos que hacer algo, ¿no? O sea, a fuerza tuviéramos, ¿no? Y es como de, pues relájate, ¿no? Digo, venimos de una semanita de vacaciones, ¿no? Y ha sido tan rico no hacer nada, ¿no? Y ese de no hacer nada es entre comillas, porque Exacto. descansar, ¿no? Y fíjate que ahorita que tú mencionas esto, es algo que yo he escuchado mucho en los pacientes, ¿no? Es como de, pues es que ya no puedo limpiar, o es que ya no puedo lavar, ¿no? Y es como de, y si sigues así, no va a pasar eso, ¿eh? Exacto. Esa es la parte como que a veces les hace o nos hace ruido en la parte cuando están enfermos, ¿no? O sea, cuando estás en este proceso de aceptación, porque creo que justo no han aceptado que ya no pueden y quieren Ujú, como continuar con esa misma dinámica, dices, no, o sí. sea, no se puede porque aparte igual te puedes lastimar más, puedes hacer alguna cuestión que en lugar de ayudarte por querer, como dices, limpiar, ¿no? O Ujú, sea, no sé, agacharte, que dices, ya no puedes hacerlo y ujú, bueno, hacen este tipo de cosas que por cosas o por situaciones que son justo de pura limpieza, que no va a pasar nada, al menos en ese momento, si no se hace, ¿no? O ujú, si no lo haces tú. ujú. Y fíjate que eso a lo mejor lo podemos pensar tú, yo y a lo mejor una gran parte de la población. Pero esta parte que tú dices, ¿no? Y no va a pasar nada con que no limpies, híjole. Cuando las personas han hecho como todo esto tan consecutivo, ¿no? Que lo han hecho parte de Sí, su vida, es como de, ¿cómo no? Si la casa está sucia, ¿no? Sí, pero no sí. puedes, ¿no? Y no porque la limpies vas a mejorar y tu casa va a mejorar. Pues no, tampoco, ¿no? O sea, no, 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 no. Digo, como dices ahí, al contrario, puede ser hasta perjudicial en lugar de, no sé, a lo mejor
si tiene solución tu problema, en 6 meses sales, pues lo puedes aumentar a 8, a 10, no sé. Ujú. ¿O no? Ujú, ujú, ujú. Sí, yo creo que aquí hay que hacer ahí como muchas cosas como para poder tranquilizar la mente, porque sí, sí, si yo hablara de consejo, pues sí, o tip sería eso, como de tranquilizar la mente, ¿no? Calmarse, ¿no? Tener la paciencia, ¿no? La paciencia, que justo yo creo que la paciencia es irla trabajando desde, híjole, desde mucho tiempo Desde atrás. ya, Sí, ¿no? Digo, bueno, nosotros desde ya, ¿no? ya, Ya estábamos tarde, ¿no? Pero, por ¿no? ejemplo, en el caso de personas jóvenes, ¿no? O sea, como de, "What?", ¿no? O sea, ya incluyanse, ¿no? Y en el caso de personas que apenas empiezan con un diagnóstico, pues pues toca hacerlo desde este momento, desde que tienes el Exacto, diagnóstico por en eso te digo, adelante, ¿no? desde ya, porque ya no hay mucho, si no empiezas con esa paciencia hacia ti, o sea, desde hacia ti, pues mucho menos, hacia todos los demás, ¿no? Claro. Más complicado. Y el tema, como decías al principio, ¿qué tan importante es la familia o tu red social para sobrellevar este tipo de situaciones? La familia es muy importante y nos va a ayudar, claro. Y nos va a ayudar también la familia siempre y cuando, creo yo, la familia esté armada. ¿Y cómo esté armada? Si bien yo, Ariel, ¿no? A título personal, yo no quisiera, ¿no? Tener ninguna enfermedad, como yo creo que la mayoría de la población no quisiera Nadie, claro. tener a Ujú. nadie, ¿no? Y es como muy importante también empezarse a preparar, como en muchas cosas, ¿no? Como desde lo biológico, lo psicológico y lo social. ¿Y en dónde está lo social? La familia. ¿No? Ok. Ya hacer como tener estas charlas un poco incómodas, pero además muy sanadoras, ¿no? De decir, si llega a pasar esto, yo a título personal sí he tenido estas pláticas de si llega a pasar esto y esto, por favor, ¿no? O sea, no más, no me ayuden, ¿no? O sea, déjenme morir, ¿no? O sea, dejen, si el médico dice que pues ya no se puede hacer más, ya no más, ¿no? No más, ¿no? Sí hemos platicado esta parte de, por ejemplo, de cómo va a ser nuestro sepelio, sí hemos platicado, por ejemplo, de la economía, que aquí es muy importante, ¿no? Mucho. A veces Ujú. las familias se sienten tan estresadas, tan complicadas, porque justo la persona que está enferma en su momento tuvo una economía buena, ¿no? Y a lo mejor la gastó, ¿no? El dinero es tan rico y tan maravilloso que uno quisiera hacer tantas cosas con el dinero, ¿no? Y una de ellas es gastar, ¿no? Porque no, uno no se pone a pensar que pues una enfermedad o algo puede pasarnos, ¿no? Claro. Esto se le conoce como los fondos de emergencia, ¿no? Los super mega fondos de emergencia, ¿no? Y entonces a veces las familias se desestructuran y dejan de funcionar estos sistemas familiares porque dicen, bueno, esto que tú tienes, pues sí te podemos acompañar, pero económicamente, ¿cómo le vamos a No. hacer, no? O Ujú. sea, no lo hay, ¿no? O sea, no lo hay, ¿no? O sea, lo había, pero lo gastaste. Y fíjate que empiezan a tener como roces los sistemas familiares, ¿no? Claro, Sí, o sea, claro. se vuelve Entonces, complicado. como lo primordial en este caso sería también esta parte de cuidar o de prevenir también desde la economía, ¿no? Sí. O como dices, no nada más la parte, obviamente la parte biológica o la parte, pero en muchas ocasiones las enfermedades, pues no es algo que te busques, ¿no? O sea, hablando desde la parte, vamos, que no, dijéramoslo así, no sé, una enfermedad que no propiciaste, Ujú, que no fue algo que es que me cuidé, no me cuidé, no, no, ujú, no, al contrario, pero de todas formas cosas como un cáncer que llegan ujú, ujú, de improviso y pues ujú, sí, en ese sentido de todas formas es esta búsqueda o estabilidad tanto de estar buscando como la economía, la cuestión biológica, de estar lo más sano posible o hacer tu rutina lo más sana posible, ujú, entrando o empezando desde la alimentación, el ejercicio, ese tipo de cosas que pues ya no son como lujos, ¿no? Ya son como cosas que uno tiene que considerar como la parte normal de tu vida, ¿no? ujú, ujú, ujú. Sí, Desde como, los buenos hábitos, ¿no? ajá, y fíjate que yo creo que más que como buenos hábitos, como algo que va a ayudar mucho a que una enfermedad quizás no toque la puerta de nuestros hogares, ¿no?
exacto. Y porque, fíjate, ahorita que te estaba escuchando, hace muchos años, muchos años, escuché a una persona, estoy tratando de acordarme de la persona, pero escuché perfectamente lo que decía, ¿no? Esta persona se enferma de una tos, de una gripa, ¿no? Que es algo como lo más básico, ¿no? Y Ujú. entonces dice, carajo, ¿no? Hasta para poderme costear una tosecita, una gripa, sale caro, ¿no? Fíjate que cuando eso lo mencionó, me quedé pensando y al poco rato yo me enfermo de algo similar, ¿no? Y yo al menos no tengo seguro y fue como de, pues vamos al médico y entonces ya sales del médico y la receta, ¿no? Y cuando vas a Claro, la farmacia dices, carajo, ¿no? O sea, mi semana, se me fue mi semana y fue ahí cuando claro, empieza como este pensamiento de, ¿qué he hecho, no? O sea, a ver, no tengo un fondo para esta super emergencia que es la salud, ¿no? No tengo un sí, fondo como, por ejemplo, para decirles a los familiares, vamos a hacer esto, o tengo dinero, no se preocupen, necesito que alguien me ayude, o guardé un poquito y tengo para que alguien me cuide, ¿no? O sea, exacto. estas cosas, ¿no? Que a veces uno no planea, ¿no? No, de hecho, la mayoría no planeamos. Sí, no lo O sea, planeamos. quien le pregunte si tiene un fondo de salud, la mayoría te va a decir, ¿qué es eso? Desde, ¿cómo Te para van a qué? decir, ¿el IMSS, el ISSSTE, no? Y eso, digo, ¿cuánta gente está fuera de eso también, no? Porque no tienen un trabajo formal. O sea, no hay una cuestión de que tú pertenezcas a una empresa como tal, o si perteneces no te dan seguro tampoco. Exacto, exacto, O el sí. gobierno igual, ¿no? Es en el sentido de que trabajas, porque sí hay personas que trabajan dentro del gobierno, pero no están, como tal, no les pagan, Ujú. ¿cómo les llaman los? El Obsorsis, ¿no? Ajá, exacto, que Ujú. ni seguro ni ISSSTE, o sea, Nada, no tienes nada. nada. No, Exacto, y, entonces, no, y también lo que estábamos diciendo, ¿no? Aunque lo tengas, o sea, los servicios son precarios, ¿no? mucho. Fíjate que ahorita me hiciste acordar, hace también mucho tiempo acompañaba yo a alguien a la clínica, no me acuerdo si es la 32 esta que está aquí en Huipulco, Mm, llegábamos las muy 7. temprano, a las 7 Sí. perdón, llegábamos muy temprano a las 5 de la mañana. Y yo me encontraba unos vecinos, ¿no? Y decía, ay, vienen también, ¿no? Y no, ellos llegaban muy temprano, pero para las citas de la tarde, ¿no? Y yo decía, ¿cómo es posible, no? Sí, Y para que salieran con un medicamento de paracetamol, ¿no? Van y canjean y bueno, y con trabajo encuentran el medicamento, ¿no? es lo Entonces que uno te iba a dice, decir. caray, ¿no? O sea, muy complicado, es un tema muy complicado que además la gente no nos sentamos a pensarlo, ¿no? Sí, ni a verlo como más a fondo, ¿no? Como dices, yo creo que estas charlas familiares que deberíamos incómodas en todos los sentidos, porque para todos nos cuesta trabajo hablar de estos temas, no los queremos tocar, ¿no? Realmente decir, cuando yo esté enfermo, dices, no, porque si lo digo, lo voy a promover, ¿no? Y entonces digo, no, Ujú, mejor no lo toco. Pero sí creo que al menos una vez en tu vida sería bueno que se hablara, ¿no? En este tema. A lo mejor ya no llegar al tema de muerte cuando yo me muera, pero también, o sea, es otro tema, vamos, pero desde la enfermedad, ¿no? Porque hay mucha gente que te digo, no es que estés buscando la enfermedad, pero hay mucha gente que sí la está buscando, no está cuidándose de la manera, bla, 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 pero ujú. el problema no es ahora sí que no es nada más esa persona, sino todo el entorno que está sosteniendo a esa persona. Todo lo social, y fíjate que también incluye, o vale la pena incluir, ahorita que estás mencionando esto, ayer con Marisol fuimos a dar una charla, clínica, y justo ya después salimos y nos quedábamos pensando que quién carajos también nos va a cuidar, ¿no? Porque también Claro. lo poquito que observamos de esta charla, a las personas que les fuimos a dar este tema, o sea, uno dice, "Ah, están igual o peor que uno, ¿no? O sea, no, uno dice, al rato también quién me va a cuidar, ¿no? Sí, O sea, claro, porque aparte, digo, ya sabemos, ya lo hemos platicado, que la pirámide está haciendo completamente al contrario, ¿no? ujú, Eres como el más chico de tu familia, ¿no? Por llamarlo así, dices, y ujú, luego, o sea, yo soy el más pequeño y abajo de mí, ¿quién o cómo, de qué me voy a apoyar, con quién? sí, Esta forma como de decir, o de cambiar el pensamiento de quién me va a cuidar, pues ya no es sí, quién, ¿no? Es cómo voy a ver
la manera de que yo me cuide en un futuro. Exacto. Y a eso agrégale, porque se nos está escapando, parte de lo social que incluye lo familiar, nuestras viviendas También, inadaptadas para al 100. vivir y, o sea, no, también unas condiciones que no tienen nuestras viviendas, ¿no? No tenemos ventilaciones, no hay puertas adecuadas, ¿no? No hay baños adecuados, aptos, ¿no? Los pisos, la luz, ¿no? O sea, no. O sea, muchas cosas Sí, que si uno observa es como, uno ha crecido como muy omnipotente, muy narcisista en este sentido de yo lo puedo todo y a mí no me va a pasar nada, ¿no? sí, claro, desde me voy a quedar joven y bello toda la vida, ¿no? Y bueno, fuera. Y No. con toda la habilidad y con toda la, pues no sé, agilidad de poder subir, bajar escaleras, no sé, todo lo que conlleva un poco esta parte de la juventud, ¿no? Pero sin pensar en justo una silla de ruedas no entra por la puerta porque es muy angosta, porque está, no sé, tiene 3 escalones antes para subir, es Ujú. N cantidad de cosas, como dices, ¿no? Sí, o porque el cuarto del enfermo está en la parte de hasta arriba, o hay un pasillito por el que tenemos que pasar, y luego está una escalera de caracol, ¿no? O sea, Exacto. cosas que uno dice, carajo, ni en las mismas habitaciones para poderse mover una silla de ruedas, ¿no? No, nada, nada. Y aparte, pues ni siquiera lo pensamos, como dices, o sea, desde que se llega a una casa o se construye una casa, no se piensa en eso, te digo, porque yo creo que tenemos tanto miedo a eso que decimos, no, si lo pienso, lo planeo para y mejor no. Ah, Ujú, ujú. me fui, pero, Sí, te nos has ido, Pati. Te sí, impactó pero, el tema. ahí está, ya regresé. Te dije que nos impacta hablar de eso. Sí, ¿qué dices? Mejor huyo. Ya me voy. Sí, pero bueno, este tema creo que era importante que lo tocáramos y creo que sí es algo, pues que hay que platicar, como dices, en familia, ¿no? En Ujú, familia o con la red de apoyo que te encuentres, ¿no? Porque hay mucha gente, como dices, no cuenta con familiar, a lo mejor no viven juntos, vamos, pero de todas formas son temas que se tienen que como tocar en algún momento para poderlo como planear, ¿no? Como dices, a lo mejor económicamente puedo ir haciendo mi guardado para, y si llega el momento en algún que se requiera, pues aquí está esta cantidad, ¿no? O sea, yo tengo el dinero, nada más échenme la mano en a lo mejor llevarme o a lo mejor, ujú, no sé, ver los medios, pero ya apoye yo en algo para que esto se lleve a cabo. Cuidar de cuidar ujú. de mi vejez, cuidar de mi salud, cuidar de mí, pero también en este tema, cuando ya no hay una movilidad o cuando ya no hay una forma de hacerlo solo, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Sí, que además, bueno, vamos a ir también cerrando el video, Pati. Yo sé que es un tema muy amplio y que Mm, podemos ir sacando más como subtemas, ¿no? Pero también digo, por un lado, se están recabando firmas, ¿no? También para esta parte como de un proceso de eutanasia, ¿no? Que tanta sí, falta le hace a nuestra sociedad. Sé que hay muchas personas que están en contra, pero también es una idea a la que tenemos que acercarnos porque no hay recursos suficientes, ¿no? Para seguir disque viviendo, porque si eso es vivir, estar en una cama con muchas claro, complicaciones, pues también tendremos que revisar esos significados de qué es esa vida, ¿no? Y también sí, cómo replantearnos muchas cosas, ¿no? Entonces, vienen temas muy interesantes, creo que van a ser meses, años complicados, con muchos temas y que tenemos que volverlos a retomar o incluso abrir, ¿no? Abrir debates y que trajiste un muy buen video, ¿eh? Para iniciar. Muchas gracias, Pati, porque es como de, si de por sí no había yo podido dormir, Pati, honestamente. gracias. No, gracias, yo creo que no voy a dormir hoy otra vez. No, Ari, pero es que sí, te digo que son temas que tarde o temprano, a lo mejor espero que sea más tarde que temprano, pero los tenemos que empezar a voltear a ver. Ujú, Porque ahorita puedes decir, no, bueno, en mi caso, ¿no? A mí se me ocurrió por el tema de justo que voy a empezar a ver a una paciente justo que no puede movilizarse. ujú, Pero, ¿y si pasa con mi familia o si me pasa? ujú.
qué, ¿no? O sea, Ujú, ni siquiera lo había pensado yo en ese sentido, pero sí escuchas pues, obviamente los que se contactaron conmigo no es la persona, sino un familiar. Y ujú, empezando desde ahí, ¿no? Es la parte, es que yo veo que mi familiar está así y asado, entonces necesito como que buscar que no esté tan malo o buscarle algo diferente para ver si esto le funciona, ¿no? En su estado de ujú. ánimo, en su actividad, algo. Y yo no puedo estar ahí, aparte, Sí, porque pues sabemos, ¿no? Trabajo, familias, y dejas de trabajar y de dónde se sostiene la familia y cosas sí. que se complican, como tú decías desde un principio, ¿no? Ujú. Cosas que a final de cuentas cualquier familiar o cualquier persona con algún discurso o con alguna justificación es válida, porque efectivamente, Claro, ¿y de dónde va a salir esto o aquello o el otro, no? Y a lo mejor esto suena grotesco, pero también es válido a veces decir, no, no quiero acompañar, porque acompañar es muy pesado, ¿no? Y también es muy humano decir, no, no quiero acompañar, ¿no? claro. Digo, ¿y por qué me atrevo a decir esto? Y a lo mejor aquí yo voy a ser el malo. ¿Por qué me atrevo a decir Ujú. esto? Porque también cada, cada sistema familiar conoce a sus miembros de su sistema, ¿no? Y Sí, sabes por qué vas a acompañar, y sabes por qué no vas a acompañar, y sabes por qué vas a hacer todo lo posible, imposible, y quizás hasta para endeudarte, ¿no? Y exacto. ese es otro tema. Es un tema muy amplio, Pati, es un tema Otro muy más. amplio. Sí, Sí, no, no, yo creo que al ratito que nos reunamos vamos a checar esto porque yo creo que salen muchas cosas, ¿no? Y pues muchas gracias, Patti, por haber tocado este tema, la verdad muy claro. interesante. Y como se los he comentado, ¿no? Creo que uno retoma la vida cuando escucha a los pacientes, ¿no? Y uno dice, ah, Mucho. carajo, me falta investigar esto, pero en mi persona, no en el otro, en mi Exacto. persona, ¿no? Y es como, de, ah, y yo Y lo creía que te que, mueve. sí, 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 claro. Sí, sí, sí. Pues qué bueno que te gustó. Espero que también a la gente les guste y que pues se tomen cartas en el asunto. Es importante que hablemos de esto, que planeemos, que veamos la forma también tanto económica como pues de todo, ¿no? La arquitectura de la casa, ir buscándole, todo tiene una finalidad y si tienes como esta meta de tener creo yo, una vejez o una forma, vamos, de no vivir tan mal en muchos años o en unos años, pues ir haciendo modificaciones, ¿no? En tus hábitos, en tu salud, en tu casa, en tu economía, como que en muchas áreas, ¿no? Muchas gracias. Sí, Pero sí. pues bueno, Ari, muchas gracias y pues esperamos, no sé exactamente cuándo, pero esperamos estar de vuelta, como ya habíamos dicho, en otra vez estos videos vamos a empezar a retomar, entonces espero volvernos a ver pronto para otro videito con temas tanatológicos. Sí, pues muchísimas gracias y pues invitar a todas las personas a que nos sigan en nuestras redes sociales y que bueno, pues ya tenemos ahí temas para seguir trabajando y tenemos ahí un diplomado en puerta, el diplomado de Amar con Libertad, que se va a llevar a cabo el sábado 5 de septiembre, inicia el sábado 5 de septiembre Ujú, con una duración de 14 sesiones y bueno, pues también ahí el Congreso justo de Tanatología y con este tema que mencionó Patti, tenemos a una experta que viene a este congreso que se dedica a los cuidados paliativos, ¿no? La doctora Elizabeth, ella una vez más va a estar con nosotros en este congreso. Y bueno, ahorita que tocaste este tema, pues me acordé de ella, ¿no? Porque además ajá. también ese es otro tema que faltaría agregarle, ¿no? Como los cuidados paliativos, ¿no? Sí, lo Pero que decías también, parte de la eutanasia, parte de los cuidados paliativos, todas estas áreas, ¿no? ujú, ujú. Pero Pati, pues muchísimas gracias y al No, público, al contrario, muchísimas Ari. gracias por habernos acompañado. Espero que le den like, que compartan este video y pues muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias, estamos en contacto. Bye. Bye.